social y obligatorio, obligó a todas las organizaciones de la más variada índole, empezando por entidades privadas, pero también los públicos y las entidades públicas, a modificar sus patrones de funcionamiento y de operación, y fueron forzados a enfrentar esta realidad para que el engranaje no pare. El elemento por excelencia fue el teletrabajo, ¿no? Y según la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, el teletrabajo es la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia a través de la utilización de las nuevas tecnologías, que puede ser en el domicilio del trabajador o en lugares no convencionales a lo que estábamos todos asociados a realizar las tareas, que es la oficina, el edificio, la empresa, ¿ok? Hoy, para ser sintético, pero traer un tema a colación, hay empresas que tienen su estrategia por el tipo de tarea y rubro que realizan, toda su operación está asociada a tareas a distancia y no tienen lugares físicos. En este caso lo que vamos a abordar nosotros es el teletrabajo, es decir, la realización de las tareas, como ven en la imagen. Estoy compartiendo la imagen, ¿no? Todos están viendo la diapositiva de qué es el teletrabajo. Ok, gracias. Gracias Lidia, gracias María y gracias Karina, que son las que veo y me dan soporte en la charla. Muchas gracias. Va a estar enfocado más a la cuestión del aislamiento y las complejidades y efectos del teletrabajo en nuestro domicilio. Básicamente es eso. Acá abajo quedó un concepto que es el border diffuse, que es, bueno, lo había dejado ahí para justamente como un machete, para no dejar que cuál es el desafío de este tipo de tarea, que muchas veces es muy difuso el borde entre cuando yo realizo mi tarea laboral en mi domicilio, cómo separar las cosas. Cómo yo sé que tengo que tener una estrategia, qué elementos tengo que tener en cuenta, cómo tengo que abordar la situación para que no termine siendo contraproducente esta cuestión de el teletrabajo en mi hogar, ¿ok? Porque si no, muchas veces uno escucha, cuando hago el home office o working from home o el teletrabajo, como cada uno le quiera decir, trabajo más o trabajo un montón. Bueno, eso tampoco, los extremos nunca son buenos en ningún aspecto de la vida, entonces uno tiene que tener diferentes estrategias y tomar diferentes recaudos para poder afrontar esa situación, porque justamente como uno está en un lugar familiarizado, está cómodo, donde está su familia, como acá ven que hay chicos, son ambientes donde uno se mimetiza mucho más rápido, a veces tiene la tendencia a perder la ubicación temporoespacial. Y uno, como está en un lugar en el que ya está familiarizado, a veces esas cuestiones no se tienen en cuenta, como es en un trabajo, donde uno sabe que entra a tal hora y se va a tal hora y ya tiene el ritmo circadiano, que es el ritmo biológico interno, preparado para eso. Bueno, cuando uno está en su casa, ese reloj funciona diferente, porque justamente el ámbito es otro. Entonces, vamos a abordar todo ese tipo de problemáticas como para ir viendo cuáles son las diferentes estrategias y voy a ir vertiendo algunas recomendaciones que si bien no son todas, vamos a tratar de que sean las más efectivas. ¿Y a qué nos enfrentamos hoy como trabajadores y trabajadoras en los diferentes ámbitos de trabajo donde nos toca interactuar? Al cambio y la modificación de patrones de trabajo, que tienen que ver con esto, con las ubicaciones. Antes teníamos un horario de ingreso, horarios fijos, ahora la nueva tendencia es a través del teletrabajo porque se tiene que flexibilizar desde las dos partes, desde el empleador, los horarios flexibles. Antes era un trabajo físico en un lugar determinado, ahora es un trabajo desde otro tipo de ubicación, en este caso el hogar, el domicilio o la locación donde cada uno de nosotros se encuentre, porque el teletrabajo, como vimos, es eso. Antes el medio de trabajo en general para el trabajo administrativo básicamente estaba asociado a una computadora, a un ordenador en la oficina. Hoy en día eso cambió. Los docentes, bueno, utilizan mucho las tablets porque son más prácticas y flexibles, celulares,
computadoras, notebooks, computadoras portables, computadoras físicas, o sea, todo cambió porque la conectividad en el hogar no es lo mismo que la conectividad en el establecimiento laboral tradicional. Antes había sistemas de monitoreo y control para hacer trazabilidad del trabajo, es decir, trabajamos hasta, si ustedes quieren, en relación al presentismo y a la producción, ese es lo tradicional. Sigue habiendo en funciones operativas, pero hoy fuimos ya a un trabajo en relación al teletrabajo que ya la medición y el tipo de variables que se pueden usar como seguimiento cambió, y hoy estamos yendo ya más a trabajos por resultados, a que la tarea se concrete, a si tengo que dar una charla, a si tengo que dar una exposición, a si tengo que llevar adelante un proyecto que tenga un principio y un fin, vamos a resultados. Y antes la tradicional reunión presencial, y hoy en día todos, de hecho estamos en una, son virtuales, está bien. No hay que perder el foco, yo lo que les pido es eso. El foco está asociado a que acá esto está empujado por una situación macro que hoy nos obliga, ¿ok? Era una tendencia que ya se venía, esto aceleró los pasos de la tecnificación y lo abrupto de que tenga que ser todo por este medio. Entonces, tomamos la posta, como hizo la universidad, y tratamos de ver cómo podemos optimizar y eficientizar eso a través de pequeñas pautas de ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Podría hablarles mucho, pero me pareció que esta es una definición, digamos, la más aplicable de todas. Justo, no sé cómo tienen programado el Zoom, pero a mí me tapa el hombre que está ahí haciendo un trabajo netamente ergonómico, cargando y descargando eternamente una caja, pero me parecía bien gráfico porque la ergonomía es la ciencia multidisciplinaria. Cuando hablo de multidisciplinaria es porque entran, en la ergonomía se mezclan la ingeniería, la medicina, la psicología laboral, el estudio de los espacios, la organización industrial, todo eso que actúa como un conjunto de conocimientos relacionados para adoptar básicamente el trabajo al bienestar y calidad de vida de la persona. Es decir, la ergonomía busca y trata de adaptar el puesto y las funciones de trabajo a la persona. Eso es el desafío que tiene la ergonomía y que se está trabajando mucho en el último tiempo. ¿Qué cambia? En el siglo XVIII y el siglo XIX, la persona se tenía que adaptar al trabajo y así estaban los problemas que había, con problemas de ergonomía, con problemas médicos, con problemas musculoesqueléticos. La ciencia, la tecnología y los negocios se dieron cuenta que hay que empezar a trabajar sobre el factor o el elemento diferencial en la cadena de producción, que son las personas. Entonces se está trabajando fuertemente en aspectos de ergonomía para adaptarlo. Para resumir, la ergonomía es la adecuación del trabajo y las tareas al entorno de la persona. Acerca de estas dos definiciones va a rondar nuestra charla de hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista ergonómico en el teletrabajo? No. La ergonomía trabaja sobre diferentes aspectos y lo más importante me pareció a mí, como para volcarlos acá, están asociados a los físicos, que tienen que ver con aspectos más de el ambiente, los aspectos físicos relacionados al ruido, a la iluminación, que son de impacto directo, que son aspectos que te impactan cotidianamente, los aspectos psicosociales más relacionados al espacio, a aspectos más de las personas, muy internos de las personas, aspectos mentales, aspectos de cómo el trabajo impacta en cuestiones subjetivas de la persona con respecto a su performance y relacionados a su personalidad, y los aspectos netamente ergonómicos posturales, asociados a las posturas, las formas de ubicación en la que tenemos, la disponibilidad del espacio. Esos tres son los universos y los
estadios que nosotros vamos a tratar de ver durante esta charla, haciendo foco mucho en el primero y en el tercero. Los psicosociales voy a hacer así como un pantallazo, pero eso de paso ya vamos incentivándolo. Ustedes todo lo que es aspectos psicosociales lo van a ver en el segundo webinar de esta charla, que los da la doctora María Esther Ciade. Si hacen una revisión del flyer que les envió la universidad, ella va a dar estrategias para la organización del trabajo en el hogar, para mejorar la productividad y mejorar la productividad en el teletrabajo, así que ella va a abordar mucho y en profundidad estos temas, así que los voy a tocar por encima y ya queda para el segundo capítulo de los webinars. Cuando hablamos de agentes físicos, ¿de qué hablamos? El desafío en cada una de nuestras casas, porque hablamos del teletrabajo en el hogar, es encontrar el mejor espacio disponible. Nótese que acá hablo de disponible en negrita, ¿ok? ¿Por qué? Porque si uno busca el mejor espacio, y probablemente no sea adaptable a nuestro puesto de trabajo, o no se puede adaptar a un puesto físico donde yo puedo desarrollar mi tarea. Entonces, de lo que tengo disponible, el mejor espacio, que sea un espacio amplio, dentro de las posibilidades, donde yo pueda ubicarme, donde yo pueda tener un poco de movilidad, donde pueda tener capacidad de poder generar tareas y amplitud en el manejo de algunos elementos. Perdón que me adelanté. Bueno, justamente si yo tengo que generar un espacio, el mejor espacio disponible también tiene que estar asociado con el orden. ¿Por qué con el orden? Por una cuestión de concepto de trabajo. El orden nos da tranquilidad y ya en cualquier lugar de trabajo tiene que haber un orden. No tiene que romperse esa cuestión que uno tiene desde el trabajo en un lugar como una oficina, no tiene que romperse en su hogar. El orden es importante, nos permite programar, planificar. Si estamos desordenados, como el pobre hombre ahí de la foto, y lo más probable es que no sea muy organizado su día laboral porque te genera una pérdida de tiempo. Entonces, el mejor espacio disponible con un orden. ¿Por qué con un orden? Porque en general también lo que nos pasa con los que hacemos teletrabajo es que después tenemos que volver a utilizar el lugar donde hacemos el teletrabajo en tareas del hogar, porque esa era la función que tenía. Entonces, si tenemos un desorden y dejamos la computadora, dejamos las carpetas, dejamos los anotadores, dejamos elementos que usamos para trabajar en cualquier lugar, y lo más probable es que ese sector quede inutilizado. Y además de eso, puede traer algún tipo de conflicto interno con quien convivamos. Por el desorden, porque no lo podemos reutilizar, o porque puede haber algún tipo de problema con los materiales. Entonces, el mejor espacio disponible y el orden, dentro de las posibilidades. Los agentes físicos también están asociados a aspectos ambientales. Es importante que el mejor espacio que tengamos, además del orden, tenga una ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros, en general vamos a estar mucho tiempo en el espacio de trabajo porque nuestras tareas llevan tiempo y puede haber algún tipo de, si es que es un lugar cerrado y donde no hay buena ventilación, puede haber algún tipo de faltante de oxígeno, y eso uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está sentado en una tarea sedentaria, concentrado en una determinada acción, y a veces uno no se da cuenta y la respiración propia va consumiendo el oxígeno que hay en el ambiente. Y eso es contraproducente también. Trabajar en espacios donde hay algún tipo de problemática con el oxígeno es complejo. Y además de eso, no solamente ustedes saben que cuando uno consume el oxígeno va disminuyendo el oxígeno del ambiente, sino que cuando uno consume el oxígeno y exhala monóxido de carbono, que también entra en conflicto con el oxígeno y va generando una atmósfera rara que nos puede generar algún tipo de, por ejemplo, sueño. ¿Vieron cuando uno está en invierno que tiene los tiros balanceados, la cocina encendida? Bueno, el fuego consume oxígeno y uno tiende a sentir cansancio, pesadez, bueno, es por la falta de oxígeno. Entonces es necesario
una buena ventilación cuando yo programo el mejor espacio disponible para mi tarea. Fundamental, una buena iluminación. Una buena iluminación es determinante para la realización de las tareas, primero porque me permite agilizar la tarea y segundo porque no me genera un impacto contraproducente en la salud. La pérdida de capacidad visual es algo que viene con los años y es gradual. Depende si es que hay alguna patología de fondo, pero en general es gradual. Ahí lo que tenemos que pensar con la iluminación es que lo que nos va a ayudar a evitar un impacto indirecto de la iluminación, que no va a ser agudo el impacto, sino que va a ser gradual, es tener una buena iluminación. Y cuando digo una buena iluminación, digo, cada uno, hay estadísticas y hay algún tipo de indicador que nos puede decir cuántos lux necesitamos, que es el nivel de potencia de iluminación, pero cada uno sabe cuando siente cierto cansancio y tiene algún tipo de pereza visual o fatiga visual. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar, además de que sea el mejor espacio, que sea bien iluminado. Y cuando no puedo o no tengo un espacio bien iluminado, puedo complementar la iluminación con algún elemento artificial, como por ejemplo alguna mesita de luz o algún elemento de ese tipo que a mí me permita aumentar la potencia lumínica sobre el lugar de trabajo. Es decir, si no tengo un lugar iluminado, complemento con iluminación artificial, con una mesita de luz. Los recursos, ¿por qué? Porque lamentablemente la mala iluminación te genera automáticamente fatiga visual y eso no te va a permitir desarrollar tus tareas correctamente. Los recursos adecuados tienen que ver con los elementos que yo tengo. Yo puedo elegir como el mejor espacio disponible un sofá, pero si uso el sofá de la forma que está haciendo este chico, que está muy cómodo y hasta ahora estar así, lo que pasa es que eso no es sostenible en el tiempo. Seguramente va a tener algún tipo de problema, podría ubicarse de otra forma, porque puede pasar que el mejor espacio disponible que yo tengo por diferentes factores sea un sillón. Bueno, si es lo que yo tengo disponible y puedo generar los otros elementos, orden, ventilación, iluminación, los recursos tienen que ser utilizados de forma adecuada porque si no terminan siendo contraproducentes. Algo bueno, mal utilizado, genera un efecto contraproducente. Y además, dentro de nuestra tarea, tenemos que tener de nuestro ambiente o ámbito de trabajo que nos autogeneramos en el mejor espacio disponible, tenemos que tener un nivel sonoro aceptable. Si no, es inevitable una buena concentración. Si nosotros trabajamos, bueno, pobre, los chicos, ¿no? Pero los chicos son como el paradigma de, de, de los ruidos y ellos están en su hábitat y necesitan divertirse, y más después de 150 días de confinamiento, a veces es difícil mantener y tenerlos en un modo estándar de sonido, pero bueno, tiene que haber un nivel sonoro aceptable, si no yo no me puedo concentrar. Y si yo no me puedo concentrar, lamentablemente no estoy volcando toda mi atención en el desarrollo de la tarea y eso también puede ser contraproducente para la realización de las tareas. No, acá no hay preguntas. Bueno, seguimos, perdón. Iba a ser una pregunta, pero perdón. Entonces, recomendaciones para agentes físicos, genéricas. Limpiar y desinfectar el espacio de trabajo, porque tiene que ver con cuestiones higiénicas. Ventilar los ambientes lo más frecuentemente posible. Si tengo una ventilación adecuada, también evitar ese hacinamiento y generar circulaciones de aire cotidianamente, abrir la ventana. Si tengo un aire acondicionado que me genera circulación de aire, podemos abrir una ventana para que haya un recambio de aire. Priorizar espacios bien iluminados, como les comenté. El espacio tiene que tener una capacidad de flexibilidad en su utilización que me permita, en el caso que lo deje de usar, poder reutilizarlo, y además que me permita separar y segregar bien una tarea, un área de trabajo de otro tipo de espacios, y además que sea un espacio ordenado y armonioso, como veíamos ahí en uno de los gráficos, que genera por ahí una condición de trabajo negativa para la realización de la tarea, ¿no? Los aspectos psicosociales están asociados más a la organización del trabajo, la propia
la propia, nosotros nos en el teletrabajo en general, bueno, lo que me pasa a mí, y calculo que lo que les pasará a todos ustedes, es que uno es como que se autogestiona los tiempos, al no tener, digamos, la rigurosidad del trabajo, uno se autogestiona, se autorregula los tiempos y las formas de trabajo, pero también acá puse propia y organizacional. Uno también, bueno, a veces hay una frase que dice, bueno, vos gerenciás o supervisás o tenés el control hacia abajo, hacia tus reportes, pero también uno hacia arriba tiene que tratar digamos, de interactuar y generar cierto tipo de negociación. Y muchas veces la organización del trabajo no es solamente la responsabilidad de uno, sino también de la responsabilidad organizacional. Si yo tengo un jefe que me está mandando un mensaje a las 9 de la noche, y la realidad que ahí es donde se activa esto de, che, mirá, yo trabajo, te respondo y estoy full time de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Querés una hora más porque cuando como quiero comer una hora porque estoy en mi casa? De 8 a 6, de 8 a 5, yo establezco el parámetro de horario de mi trabajo, pero no te puedo contestar a las 9 de la noche, porque yo a las 9 de la noche estoy haciendo XXX, lo que cada uno haga a las 9 de la noche. Entonces, cuando hablamos de organización del trabajo es muy importante y fundamental que interioricemos el concepto que no es una responsabilidad propia, sino también organizacional. Y que si lo planteamos no debería nadie sorprenderse porque es una cuestión de respeto y de mutuo acuerdo. Son acuerdos de partes. Que tiene que ver con horarios, tipos de actividades y también las pausas. Todo eso se gestiona. Tiene que haber una negociación que está o gira en torno a los tiempos de las personas y de las tareas que se necesiten, pero es muy importante que separemos, que interioricemos el concepto de establecer los horarios. Esto de cuando estoy en mi casa trabajo más, no está bien porque te genera un sobreestrés, un estrés asociado a la tecnología. Como tengo facilidad para conectarme, puedo estar, eso es un tecnoestrés que no es recomendable. ¿Por qué? Porque te termina generando otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, acá tengo una estadística, el 56% de los teletrabajadores en Asia, el 31% en Estados Unidos y el 21% en Europa, en condiciones normales de teletrabajo, no en pandemia, se despierta en forma obsesiva por la noche para mirar su smartphone. Eso es tecnoestrés. Yo estoy en una dinámica cotidiana, en una espiral que no me permite desprenderme. Bueno, tenemos que trabajar sobre ese aspecto. ¿Por qué? Porque el tecnoestrés es sobreproducente, es contraproducente, perdón. Así que esas cuestiones hay que manejarlas. Bueno, los excesos, el segundo punto también está asociado a los excesos, a los tiempos, a los excesos en las tareas, a cuando yo me autoexijo o desde la organización me sobreexigen, y lamentablemente eso es un punto como si hay acá algún profesional de recursos humanos, había un teórico muy renombrado que se llama Peter, que habla de cuando a las personas o a los colaboradores se los lleva al límite de su incompetencia. Si yo no descanso bien, si yo no tengo pausa, si yo tengo una sobrecarga en mi tarea, lo más probable es que al mediano plazo no pueda realizar mis tareas y nadie va a pensar, che, pobre, este pibe está cansado, está estresado, está trabajando de una manera desmedida porque no está organizando su tiempo. En general, tendemos a pensar, no le da el piné para lo que está haciendo. Entonces, uno mismo se autogestiona y tiene que hacer esa negociación con la organización. Bueno, la segregación de espacios para hacer una separación entre el hogar y el trabajo es importante. No puede ser, si yo estoy haciendo teletrabajo, no puede ser que el espacio de trabajo abarque toda la funcionalidad de hogar que tiene, y tampoco si estoy haciendo teletrabajo, la funcionalidad de hogar tiene que invadir mi espacio de teletrabajo. Por lo menos ya interiorizamos todos los, no sé cuántos participamos, que tiene que haber un horario, por lo menos en ese espacio. Y porque además los aspectos psicosociales tienen que ver con los vínculos afectivos. Todo esto nos va a generar algún tipo de impacto negativo, así que con los vínculos más cercanos. ¿Por qué? Porque uno interactúa constantemente.
Como recomendaciones para los agentes psicosociales, yo doy como recomendación tratar de mantener el vínculo. La cercanía genera el vínculo, las distancias nos separan, pero hoy en día, como tenemos la facilidad esta de que yo estoy viendo a María Leticia, a María Elena y a Eugenia, mantener este vínculo de vernos las caras y conocernos, y más si es que uno tenía un vínculo previo a todo eso, tratar de que sean videollamadas y poder interactuar. Además, porque el lenguaje corporal dentro de la profesión de cada uno nos dice cosas. No es lo mismo que un mensaje, que un llamado, que un mail. Y hacer pausas para descansar y alimentarse sanamente, que también aportan a esta cuestión de los agentes psicosociales, ¿ok? Bueno, en esto yo les dije que iba a ser bastante escueto porque en el webinar 2 se profundiza sobre estos aspectos, pero por ahí viene la problemática de los agentes psicosociales. Los riesgos ergonómicos están asociados a trastornos, como acá ven, los musculoesqueléticos de las malas posturas, ¿ok? Puedo tener problemas de hombros y muñecas si es que tengo una postura muy rígida. Si tengo una mala postura en la forma de sentarme, seguramente voy a tener algún dolor de espalda, donde ahí vemos las marcas, digamos, la zona roja donde puede haber dolor. Si tengo una mala ubicación, nosotros tenemos que trabajar en general. Ahora vamos a ver en una ubicación a 90 grados en las recomendaciones, tengo que tratar de mantener la espalda, si trabajamos mucho tiempo, lo más recta posible, pero si yo trabajo todo el día así, como estoy mirándolos ahora, y lo más probable es que después me acostumbre, y cuando me quiera levantar, tac, tengo un dolor en el cuello, o en la espalda. ¿Por qué? Porque estuve durante mucho tiempo en una posición no adecuada. Pero además, el problema de eso es que la columna copia las posiciones, y después uno ya tiende a caminar así. Cuando uno trabaja mucho tiempo en tareas administrativas, tiene que cuidar las posturas. Bueno, otro de los riesgos ergonómicos está asociado a la fatiga física, al cansancio corporal, a la mental, la infodemia. Hoy en día una persona en una computadora está con su mail, con el chat, leyendo el diario, viendo muchas pantallas en paralelo, por eso puse este gráfico que acá tienen más o menos, miren, si lo leemos, todos más o menos sabemos a qué se refiere cuando cada una de estas palabras, y son un montón. Y uno todos los días ve esas palabras, consciente o inconscientemente. Entonces, la fatiga mental y visual es inminente. ¿Por qué? Porque tenemos sería una apdemia, un bombardeo de aplicaciones, de tareas, de funciones. Entonces, ese es el tipo de fatiga que también tenemos que cuidar e ir regulando. Y además, desde el punto de vista ergonómico, tenemos aspectos ambientales asociados a la temperatura y la humedad. Los ambientes del teletrabajo, la ventilación nos va a ayudar a que haya cierto grado de circulación de aire que me permita poder mantener una ventilación adecuada, pero también ver una temperatura y una humedad adecuada porque voy a estar mucho tiempo. Entonces, ahí también eso hay que ir cuidándolo. Hay una cuestión que es el confort corporal, cada uno sabe, hay recomendaciones, sí, le puedo decir, bueno, 24 grados, como todo el mundo dice, pero el termostato interno de cada uno es diferente. Y uno cuando está en su casa, tiene su termostato. Entonces, adecuar a su temperatura corporal o a su grado de confort corporal en relación a la temperatura. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Como verán, son factores multidisciplinarios. Recomendaciones ergonómicas, la altura del monitor. Ustedes saben que nosotros trabajamos muchas veces con los monitores fijos, con los celulares. Bueno, siempre hay que tener la altura del monitor asociado a la posición del cuello y la cabeza. Ahí tienen algunos ejemplos. Muchas veces no tenemos las alturas acordes, pero bueno, hay formas bastante caseras de poder elevar la altura, como por ejemplo, acá están viendo, los libros son un buen compañero, intelectualmente práctico, en este caso, para ayudarnos a la altura de los monitores. Fíjense que la posición y la rectitud en la espalda, para que los codos también estén a 90 grados, los antebrazos apoyados y las muñecas relajadas acá, como ven en el gráfico. La silla nos tiene que permitir ubicarnos por debajo de la mesa para que los brazos puedan trabajar, en este caso con el teclado, con el mouse, en un ángulo de 90 grados.
Y básicamente, bueno, evitar cruzar los pies es una expresión de deseo porque uno lo hace inconscientemente. Pero si puede tener esa pauta de trabajo, está bien. Y si estás tipeando intensamente o con el celular o con la computadora, lo bueno es que cada 10 o 15 minutos o cada 5 minutos por hora uno haga algún tipo de flexiones. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva un video de pausas activas que nos dan algún tipo de ejemplo de cómo uno puede 5 minutos, 10 minutos por hora hacer un corte, porque la verdad es que estar trabajando, es lo que decía, en un ambiente ameno como una casa y enfocado en una tarea, muchas veces uno está muchas horas sin levantarse y eso también es contraproducente. Hay un video que les quiero mostrar que creo que está copiado el audio, así que deberían escucharlo. Hola, bienvenidos a este tutorial que te enseñará a tener una divertida mañana. Para iniciar nuestra pausa activa saludable, nos ponemos de pie. Al trabajar los músculos, mover las articulaciones o al cambiar de actividad, se relaja el cuerpo y se fortalece la capacidad física y mental, logrando así un mejor desempeño a la hora de realizar nuestro trabajo. ¿Permaneces sentado por horas? Este tutorial no te llevará mucho tiempo. Antes de comenzar con los ejercicios, ponemos la espalda y cabeza recta, separamos las piernas a lo ancho de los hombros y comenzamos siempre nuestra rutina inhalando por la nariz y exhalando por la boca profundamente 3 veces. Ahora seguiremos con el siguiente ejercicio. Si llevamos mucho tiempo sentados, debemos realizar ejercicios compensatorios. Giramos la cadera lentamente y con movimientos circulares amplios, 5 veces a la derecha y 5 veces a la izquierda. Ejercicio número 2. Movimiento circular de hombros. Para activar la articulación de los hombros y estirar la musculatura de la espalda, ponemos las manos en la cadera y sin separarlas hacemos círculos con los hombros hacia adelante 5 veces y hacia atrás 5 veces más. Ejercicio número 3. Estiramiento de brazos y espalda. Llevamos las manos a los hombros y luego estiramos los brazos y manos hacia arriba hasta que estén totalmente rectos, para luego regresar a la posición inicial 8 veces. Para relajar nuestro cuello y cabeza, moveremos el cuello de izquierda a derecha, repitiendo 5 veces a cada lado. Volvemos la cabeza al centro y llevamos la mirada hacia arriba y la cabeza hacia atrás, para luego volver despacio pegando el mentón al pecho. Repetir el ejercicio 5 veces. Finalmente, como si la nariz fuera un lápiz, giraremos nuestra cabeza dibujando un gran círculo 5 veces hacia un lado y luego hacia el otro. Si deseas, puedes cerrar los ojos y así relajarte aún más. Y para finalizar, haremos el ejercicio de respiración. Cerramos siempre nuestras pausas activas con respiraciones profundas. Al trabajar los músculos, mover las articulaciones o al cambiar de actividad, se relaja el cuerpo y se fortalece la capacidad física y mental, logrando así un mejor desempeño a la hora de realizar nuestro trabajo. ¿Cómo quedaron? Porque yo quedé súper. ¿Listo? Bueno, quedamos súper, dijo. Está. Esos son algunos ejemplos de pausas activas que son recomendables. A ver, son ejercicios prácticos que nos permiten descontracturar un poco toda la tensión, porque uno también, cuando está trabajando, inconscientemente está en un estado de tensión. ¿Por qué? Porque está pensando, porque estoy tratando de resolver, porque lo que mi jefe me escribió me agarra, me genera algún tipo de tensión. Entonces, inconscientemente los músculos entran en mini tensión. Esto nos permite descontracturar y nos permite, digamos, refrescarnos física y corporalmente. Una cuestión que les quiero comentar. Muchos de nuestra vida del siglo XX, del 2020,
que es en aislamiento, vemos tutoriales o hacemos algún tipo de actividad física vía web, no sé, algún tipo de ejercicio, ¿no? Eso es importante porque ayuda al bienestar físico y mental. Ahora, ese ejercicio complementa esto, no suplanta este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico que ustedes hagan una vez por día, de 1 o 2 horas en algún momento del día, lo hacen en ese momento. El teletrabajo es una situación cotidiana entre tal hora y tal hora, y estas pausas activas nos ayudan a evitar el entumecimiento, algún tipo de dolor de espalda por estar mucho tiempo en una mala posición, dolor de cuello por estar mal ubicado, porque es inconsciente, no nos damos cuenta, o muchas veces algún tipo de dolor, lumbalgia por estar, qué sé yo. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de estar muy cómodos cuando trabajamos, entonces nos tiramos de esta forma, y la realidad es que cuando uno está mucho tiempo así y se levanta, va a sentir algún tipo de molestia. Estas pausas activas, además de permitirnos cortar un poco con la dinámica que venimos llevando, nos permiten evitar este tipo de situaciones. Y recomendaciones generales para las tareas, bueno, en el teletrabajo, si es que, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, por demás. Entonces yo cuando hago home office siempre pongo algún tipo de música en un bajo volumen que no interfiera con mi tarea, que me permita realizar la tarea normalmente. Trato de generar algún tipo de aroma, no sé, algún saumerio, eso es importante también porque tiene que ver con el estado de ánimo de uno. Mucha agua, bebidas calientes, té, eso es bueno para matizar los momentos, lo que uno a veces no puede en el trabajo por la dinámica propia, en su casa lo puede hacer. Además te estás hidratando constantemente, y vuelvo a lo mismo, uno está en un ambiente adecuado y ameno, y a veces pierde la noción de esto, es bueno tomar agua, y además porque físicamente es necesario. La ventana para generar ventilación y circulación de aire, lo que hablamos de cortes y las charlas, que no sean de temática laboral, que cortar en algún momento, si es que hay un corte, si yo estoy teletrabajando y voy a comer, no voy a hablar de trabajo, hablemos de fútbol, a ver cuándo empieza el fútbol, que viene Independiente, todas esas cosas. Ejercicio de estiramiento y relajación u otra actividad física es lo que vimos en las pausas activas. Y lo importante es disfrutar lo que hacemos y mantener la calma, porque la realidad es que este tema del aislamiento es una cuestión obligatoria que a todos nos tocó, y yo entiendo que no va a durar para siempre. Sí, el teletrabajo es un aspecto que muchos rubros y segmentos de la industria se dieron cuenta que es importante y va a continuar, deberá adaptarse seguramente, pero esto que hoy nos toca abruptamente realizar, entiendo que tenemos que llevarlo adelante de la forma más calma posible para que no nos impacte física, psico y ergonómicamente. Lo que les dejo acá, yo les voy a compartir esta presentación para los que les sirva, para los que les interese, a los que les haya gustado. Tienen links de pautas activas para manos y brazos, cuellos, hombros y combinados, que les puede interesar, y cada link que entre, ustedes saben que YouTube al costado te tira ejercicios asociados, así que tienen mucha actividad de lo que quieran asociado a la ergonomía. Me pareció importante ponerles, y bueno, más o menos ahí venía la charla. Perdón si me excedí en el tiempo, perdón si mi alocución por ahí fue muy rápida. Ustedes saben que esto es como la televisión, los tiempos son tiranos, yo tengo que cumplir un horario. Les agradezco su atención, espero haber estado a la altura de la situación. Y dentro de lo sintético que fue la charla, traté de volcar los conocimientos que tengo en base a la experiencia que llevo, y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu presentación. Te pedimos que por favor dejes de compartir la pantalla y iniciamos con las preguntas, que tenemos varias. Muy buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Sí. Sí. Muy bien. Tenemos algunas preguntas. Acá de Patricia. Ahí dejé de dar. Ahí dejé de compartir. Así es. Te estamos viendo. Hola, ahora estoy viendo mucha gente. ¿Cómo están? Muy bien, Ariel, ¿arrancamos? Sí. De Patricia Pellini, dice, ventilación. ¿Recomienda renovar el aire, apertura de ventanas, cada cuánto? ¿Cómo determina la necesidad de renovación?
Bueno, si yo tendría que ir a lo que dice el manual, podría hablarles de que en base a la determinada cantidad de metros cuadrados tiene que haber una circulación determinada de metros cúbicos de aire, pero la realidad es que acá en una situación más domiciliaria, esto básicamente tiene que más que ver con la posibilidad que ustedes tengan de generar una ventilación de aire que les genere un espacio adecuado, acorde y confortable para realizar su tarea. A ver, cada uno más o menos... el concepto del confort corporal, ¿no? Si yo abro la ventana y empiezo a sentir frío, y la realidad es que hasta ahí no deberían llegar, deberían cerrarlo un poco. No hay, a menos que ustedes tengan algún equipo que puedan medirlo y puedan medir la cantidad de metros cúbicos de circulación de aire. Acá la ventilación de aire tiene que ver con renovar el aire que por ahí está un poco viciado por estar realizando una tarea monótona y sedentaria durante X o determinado tiempo. No sé si estoy claro. Muchas de estas cosas por ahí van a sonar así como muy genéricas, pero la realidad es que todavía no hay como una ley de higiene y seguridad que establece que en base a X cantidad de metros cuadrados de la oficina, tenés que tener, y a X cantidad de personas que ocupan ese lugar, una determinada cantidad de metros cúbicos de renovación de aire. Eso es lo que puedo comentarle un poco, Gustavo. No sé si Perfecto, está Ariel. claro. Quedó claro. Vamos con la Perdóneme que segunda. yo... Disculpame, Ariel, te voy a ir cortando un poco para poder entrar con más preguntas, que la verdad que hicieron varias preguntas y queremos tratar de llegar a la mayor cantidad posible. La segunda es sobre iluminación. ¿Qué tipo de luz recomienda en el caso de no haber luz natural? Si la fría, la cálida y... Siempre lo... Sí. Sí, sí. No, lo más recomendable siempre es que haya una complementación entre la fría y la cálida. ¿Por qué? Porque la fría lo que te puede generar es deslumbramiento. Y si si solamente tenés la cálida, lo que te va a pasar es que te va a generar fatiga. Porque son opuestas. Que haya Después, uno y uno. De hecho, perdóname, en las oficinas administrativas muchas veces hay en general muchas veces no, la tendencia es un cálido, un frío. perfecto. Entonces una combinación sería la más adecuada. Acá también Dentro, consultan sobre aplicaciones de medidores de luz, ¿sí? Para el celular. Ahí, Ariel, yo te puedo Muy ayudar. bien. Te puedo ayudar un poco. Estuve chusmeando un poco y tenemos varias aplicaciones para el celular. Entre las más utilizadas está LightMeter y Lux LightMeter Pro. No sé si vos tenés alguna más. No, cualquiera que usen, lo único que tienen que tener en cuenta es que el rango de tolerancia, porque esto ya está comprobado, entre una aplicación del celular y un equipo de medición es más o menos 10%. Perfecto. Que no es poco, en este tipo de cosas, pero más o menos 10%. Después hay otra pregunta que dice si el horario debe ser corrido o es recomendable hacer pausas en el medio, además del horario del almuerzo si trabajamos todo el día. La autogestión, para mí siempre es mejor que se hagan pausas, sí, porque si no, si vamos a hacer la heroica, bueno, le voy a meter 8 horas y lo más probable es que a la hora 7 ya estés el burnout, quemado, alguien te hable y le tires con algo, no te banques ni a tu jefe. Lo adecuado es estas recomendaciones, ¿no? Poner un horario, pero también tener en cuenta las pausas activas, tener un espacio para la colación, para tomar algo, un espacio para ir al baño, un espacio para el almuerzo, que no se rompa el esquema, que se mantenga ese esquema. Como lo hacemos en la oficina, también lo hacemos en nuestra casa, porque eso también nos va a permitir programarnos y tener ese esquema de empiezo, corto para una cosa, corto para el almuerzo, y a las 4 o 5 de la tarde se acabó lo que se daba. Se acabó la tarea. Perfecto, Ariel. Seguimos con otra pregunta. Acá nos consultan si el uso de auriculares inalámbricos, digamos, es recomendable o puede generar algún problema por el uso en el largo plazo. Depende el volumen. Siempre todo depende el volumen y la dinámica de uso. A ver, si yo lo utilizo en un volumen normal, que no sea un volumen nocivo, de hecho, bueno, si ustedes se fijan, ya que
ahí bueno, hay mucha gente que maneja la tecnología, veo, cuando ustedes usan el auricular en el celular, cualquier celular te dice, recuerde que los niveles de sonido en exceso pueden generar enfermedades. Bueno, exactamente lo mismo. Si lo uso en volúmenes normales, no hay ningún problema. Vamos con otra, Ariel. ¿Te parecen útiles los soportes que se ofrecen hoy para las notebooks que permiten levantar a una altura determinada en la pantalla y coloca el teclado en un determinado ángulo con las muñecas? A nivel organizacional se utilizan mucho. Ahora, si es que vos tenés, el tema ahí es una cuestión netamente de concepción del espacio de trabajo. Muchas veces lo que termina pasando es que cuando vos utilizás ese tipo de equipamiento que vos me decís, Gustavo, o la persona preguntó, después tenés que adosarle un teclado. Porque vos tenés que elevar la pantalla y tenés que adosarle el teclado. Sí, me parece adecuado, sí, depende de la concepción. Ahora, si tenés que, calculo que, si tenés que comprarlo vos, te recomiendo que, yo les dije, lo de los libros y elevás, pero no es porque es una solución doméstica, digamos, y no gastás. Perfecto. Otra pregunta, Ariel. ¿Hay alguna distancia recomendada que debe guardarse entre el módem de conexión de internet y nuestro cuerpo? Esa está difícil, vamos a ver. El módem. El módem emite radiaciones emite microfrecuencias de onda corta. Eso no está regulado todavía en Argentina, hasta donde yo sé. Estamos de acuerdo. Otra pregunta interesante es cómo adecuamos una silla en casa para que sea cómoda. ¿Sí? Utilizando almohadones, mantas. Perfecto. No me acuerdo si puse la diapositiva, pero bueno, obviamente que siempre está lo ideal, como todo en nuestra vida, ¿vieron qué es lo que uno piensa como ideal? Yo un montón de cosas, ahora después tengo que adaptarla a la realidad. Si tengo una silla, lo bueno sería un almohadón de base y un almohadón en la espalda para que me permita amortiguar, si voy a estar durante mucho tiempo, que es el teletrabajo, que me permita amortiguar, digamos, el impacto que tiene la superficie dura o la superficie robusta de la silla, y además acá en la espalda para que me permita hacer como un juego en los riñones, ¿no? Y que en todo caso mantener los 90 grados en esa silla, y sí es fundamental lo que les dije, lo que estaba en la diapositiva, es que la silla esté por debajo de la mesa para que nos permita trabajar. No sé si me están viendo. Sí. Que me permita tener los antebrazos en la mesa de forma tal que tengamos un ángulo de 90 grados y me permita tipear y no tener ningún impacto negativo. Como por ejemplo, en el largo plazo, en una posición incómoda, una tendinitis. Bien. Dos consultas más sobre iluminación y distancia respecto a lo que es la Perdón, les pedimos a todos 5 o 10 minutos más, porque la realidad es que tenemos muchas. Si se pueden quedar, nos pueden acompañar de 5 a 10 minutos más, vamos a tratar de resolverlas a todas. Perfecto. Ariel, ¿me escuchás? Perfecto, vamos con la siguiente entonces. ¿Cuál sería la distancia, digamos, que se debería tener desde la pantalla hasta los ojos? ¿O cuál sería la recomendada? Y relacionado a esto, el tamaño de letra. Bueno, que está muy quirúrgico con las preguntas, les diré, muy bien, no esperaba menos, pero lo que te puedo decir es las distancias. Las distancias son entre 45 y 70 centímetros. Esa es la distancia que tiene que haber en el monitor, entre 45 y 70. Más de 70 ya tenés un problema por tu capacidad visual, ya estás fuera del rango de alcance, salvo que tengas una vista muy, muy potente, y si estás muy cerca también es contraproducente. Por otro lado, el tipo de letra va a depender de tu capacidad visual. Esto es como, ¿vieron cuando ustedes van al oftalmólogo y te dicen, bueno, a ver, mirá acá si ves o no? Eso ya depende de tu alcance en función de tu capacidad visual. La segunda parte de la pregunta es más compleja de responder.
La primera, entre 45 y 70 centímetros, porque es una distancia adecuada. Y eso sí está no está reglamentado, sí está recomendado, como una buena práctica. Perfecto. ¿Está recomendado alguna cantidad de lux en la iluminación? Porque están consultando nuevamente sobre eso. ¿Qué nivel de lux deberíamos tener en el momento que nosotros bajamos una aplicación y si podemos medir y decimos, bueno, estamos bien o estamos dentro de un rango? Bueno, lo recomendado para las tareas administrativas es 500 lux. O sea, si se bajan el luxómetro, tienen que estar ahí, 500, 550. Por el 10% de tolerancia que tiene la aplicación del celular. Muy bien, quedó claro. Y ya que está, si se bajan el decibelímetro, que también es una aplicación que está en el celular, el nivel de ruido son 55 decibeles, que es el nivel de ruido aceptable para una tarea administrativa. Perfecto, entonces tenemos 500 lux de iluminación y alrededor de 55 decibeles para el nivel sonoro. Es para nivel el sonoro, trabajo administrativo. Muy bien. Exactamente. Otra pregunta, de Walter Biodi, en este caso. Siendo que mi trabajo es docente, ¿qué recomendaciones podría darle a mis estudiantes para que puedan aprovechar la virtualidad, todo tendiente a minimizar la deserción? A ver qué te parece esto. Esto no está muy relacionado con la parte de seguridad, pero... Esta es la parte docente. Bueno, en principio hay una gran complejidad que se nos suma a nosotros que tiene que ver con las posibilidades que tienen los alumnos con la conectividad, ¿verdad? Ese es el factor desnivelante en esta cuestión de la docencia. Yo te voy a decir lo que a mí me dio, yo voy a hablar acá por experiencia propia. Como ustedes vieron, yo doy clases en diferentes casas de estudio. Mi estrategia fue, por un lado, la clase presencial, hacer esta charla igual que ustedes, darle dinámica, darle materiales, pero a su vez también de cada clase que doy, tratar de darle algún tipo de tip o ir llevándolos como para que ellos, digamos, no pierdan el incentivo dentro de la materia, porque dentro de la cursada, también tratar de darle algún tipo de elementos. Me parece que en esto de las recomendaciones, más la recomendación viene, bueno, alguna estrategia, puedes darle un trabajo práctico semanalmente para que la persona o el alumno haga algún repaso y pueda estar activo con tu materia, pero me parece que el factor desnivelante en esto, además de la conectividad, porque hay muchos chicos que hay una alta deserción por falta de capacidad de elementos de conectividad, tiene que ver con el docente. El docente tiene que prestarse y brindar herramientas y elementos y trasladar sentimientos, sensaciones, como para que el alumno también se apropie de eso y digamos, sienta el interés de participar. Eso es un pensamiento muy propio porque eso es lo que a mí me pasa. Perfecto, gracias Ariel. Vamos con dos preguntitas más, 2 o 3 preguntitas más. Una tiene que ver con qué partes del cuerpo, si tendrías que mencionar alguna en particular, se deberían relajar y estirar tras el uso del ordenador. O los principales. Como vimos en las pausas activas, es fundamental el movimiento de espalda, digamos, el tren superior es fundamental porque es el que está más tensionado. Si yo tengo, bueno, ahí como está Cecilia haciendo, y ahí vieron las pausas activas, bueno, uno está tensionado y tiende a estar con el tren superior más quieto o más en tensión. Entonces, es fundamental el tren superior y las manos. ¿Por qué? Porque estoy tipeando, porque estoy escribiendo, porque es lo que utilizo. Entonces, relajar el tren superior y las manos es fundamental. Perfecto, Ariel. Con ejercicios prácticos como los que vimos, ¿no? ¿Vieron ahí? Porque es la recomendación ergonómica. Claro, exactamente. Ariel, respecto a la vestimenta, ¿alguna vestimenta en particular sugerís? Por eso, relajar el Sí. Lo fundamental, lo fundamental, recomendación es que, digamos, dentro de las posibilidades, yo acá siempre hablo en lo potencial, ¿ok? Porque esto ya parte de
la predisposición, aspectos personales, la predisposición que uno tenga, pero uno tiene que tratar de separar. ¿Cómo separa? A ver, si yo voy a hacer teletrabajo, y lo más probable es que si vos estás en pijamas, que es lo que, miren, es lo que a uno más se tienta, ¿no? Che, si estoy en mi casa, yo voy a estar en pijama, a mí, pero lo más conveniente es cambiarse como si uno iría al trabajo. ¿Por qué? Porque uno si se pone un jean, las zapatillas, me pongo una camiseta, bueno, este saco, ¿no? Que agarré hoy, el saco, la campera, lo que sea, no la campera, pero sí me he visto, y en algún momento a las 5 de la tarde vos vas a tener la necesidad, che, esta campera, tenés necesidad de sacarte. Si vos no te cambiás, y no hay como un corte. Bueno, sigo trabajando, estoy en pijama, me quedo en la cama. Chao. Chao la ergonomía, chao lo psicosocial, chao todo lo que estuvimos hablando. Entonces, si vos te cambiás, utilizás la muda de ropa que tradicionalmente o normalmente usarías para ir a trabajar, bueno, ahí ya hay un cambio, ya hay una diferenciación, que es lo que hablábamos, ¿no? Que haya separaciones, trabajo versus hogar. Bueno, en esto es lo mismo. Me cambio y en algún momento hay como un factor inconsciente, che, me quiero cambiar la zapatilla, me quiero cambiar. Eso es parte de la separación. Si no, de corrido, ¿viste? Me puse el pijama a las 10 de la noche del día anterior y le meto derecho hasta el pobre pijama, ¿no? Pero bueno, hay que hacer como un corte. Tiene que ver con eso también. Perfecto, Bien. Ariel. Las demás son afirmaciones y comentarios respecto a la presentación y demás, y por ahí nos quedamos con dos términos, que es la apdemia y la infodemia, que estuvieron comentando un poco ahí los participantes. Bueno, Respecto, perdón, Ariel, respecto de las afirmaciones que hace alusión Gustavo, que muchas tuvieron que ver con respuestas y con experiencias que fueron compartiendo quienes nos están acompañando en este momento, me permito hacer una observación, o en realidad traer a colación una observación que se hizo al principio de la presentación de Isabel, y me permito traerla porque me parece que es un tema interesante y les voy a decir o les vamos a decir cómo nosotros desde este ciclo de webinars pensamos abordarlo. La observación de Isabel, o la afirmación en realidad, dice: desde la perspectiva de género es importante considerar la doble o triple jornada laboral de las mujeres, exacerbada en la pandemia, sobrecargadas con tareas de cuidados de miembros de la familia. Nosotros vimos esta problemática y de hecho es una problemática que sale como una situación particular a tratar y a encontrarle la vuelta en este relevamiento que hicimos sobre más de 1.300 casos. De hecho, en el relevamiento se contemplaba la posibilidad de tratar de identificar qué perfiles de los perfiles que estaban respondiendo tenían ese problema particular respecto del contexto primario familiar, ¿no? Esto es, desde la familia tradicional hasta todas las familias posibles. Entonces, es un tema que vamos a desarrollar en el webinar de la semana que viene. María Esther Ciade justamente nos va a ayudar, nos va a traer su experiencia en el campo de la gestión de recursos humanos, para que cada uno de nosotros, en su situación particular, no importa cuál sea, pero en esa situación particular, pueda encontrar la vuelta, o nos pueda ayudar a encontrar la vuelta, o al menos a aproximarnos a que encontremos el espacio, el tiempo, la compañía y todo lo que necesitemos para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible, sin que el contexto primario se transforme en una carga cotidiana, porque estamos hablando de una situación totalmente disruptiva. No es un home office ni es un teletrabajo en condiciones normales. Estamos hablando de una situación en la cual de repente todo el mundo tuvo que quedarse en su casa. Entonces las variables puestas en juego han sido totalmente diferentes. Eso lo vamos a desarrollar de manera particular el miércoles que viene. Pero bueno, ustedes no estaban acá para escucharme a mí, así que yo solamente hago esta intervención. Te agradezco enormemente, Ariel, tu participación. Los comentarios que has recibido en el chat han sido más que satisfactorios. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, así que te agradecemos enormemente que te hayas podido sumar y que nos hayas acompañado a nosotros, que somos la comunidad de la UNLU, y un montón de personas que sin tener relación directa con la UNLU se han sumado a esta propuesta, así que muchísimas gracias.
Bueno, Juan, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto la docencia, y más cuando es para aportar, y más cuando es para volcar conocimientos, experiencias que uno tiene, que es para socializar. Y particularmente la educación pública es algo que yo apoyo mucho y trato de siempre dejar en alto, porque es algo equiparador y es igualitario. Así que les agradezco a ustedes, de verdad y de corazón. Espero haber estado a la altura de la situación. Y bueno, hasta cualquier momento, cuando ustedes necesiten, ustedes saben que cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos a todos el miércoles. En el webinar 2. Muy bien. Chau. Ahí gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Van a recibir por correo electrónico, así como recibieron el link, un link de acceso para descargar el certificado de asistencia para aquellos que lo deseen. En algunos casos nos ha costado identificarlos porque no han colocado su nombre completo en el nombre del usuario de Zoom, así que si no encuentran su certificado o no les llega el correo, por favor nos envían al mismo donde recibieron la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, que descansen. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, un abrazo. Chao, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente. Los esperamos el miércoles al mismo horario, a las 7 de la tarde, para escuchar la charla de María Esther Ciade, doctora en psicología. Muchas Muchas gracias, Laura.